Nadie sabe para quién trabaja. Hoy quiero hablarles sobre un tema que lamentablemente sigue siendo una realidad en nuestro país. La explotación infantil y el empleo informal en México. Hace un tiempo me encontraba laborando en una esclavitud de jornadas de trabajo largas, mala comida eh, y mal ambiente de trabajo y un sueldo deprimente. Eh, Muchas veces me preguntaba el por qué sigo trabajando aquí. Volteé a mirar a mi alrededor y la mayoría de mis compañeros de trabajo eran adultos mayores de 50 años y otros tantos eran menores de edad. Ahí me di cuenta que éramos un blanco fácil para ser explotados. ¿Qué medidas están tomando las autoridades para prevenir la explotación infantil y el empleo informal en México? La explotación infantil es una práctica cruel que afecta a millones de niños y a todo en todo el mundo en general. Según la Organización Internacional del Trabajo, se estima que alrededor de 152 millones de niños de todo el mundo se, se han vuelto víctimas y las cuales las 72 millones realizan trabajos peligrosos. En México la explotación infantil es una realidad que afecta a muchos, según datos de la encuesta nacional de trabajo infantil. En México hay aproximadamente 3.2 millones de niños trabajadores, de los cuales la mitad se encuentra en una situación de trabajo informal. ¿Realmente las autoridades están de nuestro lado? La explotación infantil es una realidad en México. Según datos de la encuesta, en- según datos de la encuesta de la INEGI, en el Instituto de Geografía, en el 2019, había 2 millones de niños y adolescentes trabajando en México, de los cuales el 17% hacía en el sector informal, donde están expuestos a condiciones peligrosas y a violaciones de derechos laborales. Eh, ¿Te gustaría que tus hijos, hermanos o algún familiar formara parte de este porcentaje que está siendo explotado? No, ¿verdad? Esta situación es inaceptable y va en contra de los derechos humanos fundamentales. Como dijo Nelson Mandela, nuestro país debe ser un refugio para los derechos humanos y un santuario para las libertades. Nadie debe ser privado de su libertad sin juicio justo. Nadie debe ser torturado o sometido a tratos, castigos crueles o inhumanos o degradantes. Además, el empleo informal es un problema que afecta a muchos trabajadores en México. Según la Organización del Trabajo, en el 2020 el 57% de la población ocupaba en México en el trabajo de, en el trabajo de sector informal. Esto significa que estas personas no tienen acceso a beneficios y protecciones que se les brinda normalmente a un trabajador. Esto quiere decir prestaciones de ley, el sueldo obligatorio, el descanso obligatorio y muchas otras. Deberían tener un trabajo como la seguridad social y incluso un despido injustificado al acceso al salario justo. Como lo dijo Sen en el premio Nobel, el empleo es un derecho humano básico, pero también es una necesidad económica para el desarrollo humano y la reducción de la pobreza. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos y como sociedad asegurarnos de que todos los niños trabajadores tengan acceso a empleos justos y dignos. Y no nomás ellos, sino también las personas adultas. Debemos hacer todo esto posible para erradicar la explotación infantil y el empleo informal en nuestro país. Es lamentable que en México
se siga teniendo este tipo de situaciones, porque en parte lleva muchos años radicando esto, este problema sigue en aumento, no se le ha visto una baja en sus números. eh, Incluso cada vez empezamos a ver más empresas con situaciones de trabajo informal en el cual no les otorgan prestaciones ni derechos laborales. Hagamos conciencia de todo esto y pregúntense ustedes mismos, ¿quisieran estar en ese mismo lugar o qué harían para ayudar a esas personas que han sido y siguen siendo tratadas así de esa forma en sus empleos? Eso es todo, muchas gracias.